La película The Truth is Murky, Sun Xion, representa un caso interesante en el panorama del cine digital chino contemporáneo. Dirigida por Xie Xiaofeng y estrenada el 20 de enero de 2025 en las plataformas de streaming QIYI y Tencent Video, esta obra se inserta en la categoría de Wang Dadianyin, es decir, las películas producidas exclusivamente para distribución online, un formato que en los últimos años ha adquirido creciente relevancia en el mercado audiovisual de la República Popular China. La película cuenta con un presupuesto contenido de aproximadamente 5 millones de yuanes, cifra que en el contexto actual de las producciones web chinas se considera modesta. Entre las peculiaridades productivas emerge el involucramiento directo de la actriz Liu Xinyu, de 24 años y ya conocida en el circuito de las producciones digitales, quien ha invertido recursos personales en el proyecto, configurándose como una figura clave tanto delante como detrás de la cámara. Esta elección productiva testimonia la capacidad del cine digital de permitir a talentos emergentes realizar visiones personales fuera de los circuitos tradicionales. Ambientación histórica y espacio cinematográfico. La elección de ambientar la narración en el Shanghái de los años 20-30, durante el período de la República de China, se revela como una decisión creativa de notable relevancia estética y temática. Este contexto histórico, caracterizado por profundas transformaciones sociales, inestabilidad política y convivencia entre tradición y modernidad, ofrece un trasfondo rico en tensiones que reflejan perfectamente los conflictos morales de los personajes. El Shanghái de aquel período representaba una ciudad de contrastes extremos, donde opulencia y miseria, cosmopolitismo y tradicionalismo, coexistían de modo a menudo violento. La posada Yue Lai Kezan se convierte en el corazón pulsante de esta ambientación, transformándose en mucho más que un simple set. La posada funciona como un verdadero museo viviente de la decadencia, un espacio que parece existir fuera del tiempo normal. Sus habitaciones oscuras, los pasillos estrechos, el mobiliario de época ya desgastado crean una atmósfera de claustrofobia temporal donde pasado y presente colapsan uno en el otro. Este colapso temporal no es accidental, sino que constituye el principio estructurante de toda la obra. Los crímenes del pasado invaden literalmente el presente, los fantasmas de las víctimas de 20 años atrás regresan bajo la forma de venganza encarnada. La dimensión museística del espacio crea también un efecto distanciador. Los personajes se mueven en un ambiente que parece preservado artificialmente, como si fueran ellos mismos reliquias de una época que no puede ser olvidada ni superada. Esta cualidad atemporal del espacio refleja la imposibilidad para los protagonistas de liberarse de sus traumas y secretos, atrapados en una repetición cíclica de violencia y retribución. Estructura narrativa y complejidad dramatúrgica. La narración de la película se desarrolla según los cánones del thriller psicológico de cámara cerrada, pero rechaza deliberadamente la linealidad típica del género serial. En lugar de la fórmula convencional, asesino-muertes final, The Truth is Murky, construye un auténtico misterio investigativo que requiere participación activa e intelectual por parte del espectador. La estructura no lineal, salpicada de flashbacks estratégicamente posicionados, no sirve simplemente para proporcionar información de contexto, sino que obliga a quien mira a recomponer continuamente el rompecabezas narrativo, reevaluando constantemente las propias hipótesis. La ambientación está confinada en una posada remota llamada Yue Lai Kezan, donde durante una noche de tormenta encuentran refugio 7 individuos de identidades y motivaciones inicialmente oscuras. El grupo heterogéneo comprende una pareja de artistas populares, una madre con el hijo herido, un investigador, un sirviente, un comerciante y el misterioso propietario de la posada. Sin embargo, lo que distingue esta película de obras similares es que cada uno de estos personajes no es simplemente un arquetipo funcional a la trama principal, sino que porta consigo una subtrama compleja ligada a su propio pasado personal. Estas narraciones paralelas se entrelazan de modo orgánico con la historia central, creando un tejido narrativo estratificado donde cada personaje posee su propia agencia y su propia verdad. Los flashbacks no son meros expedientes expositivos, sino que funcionan como revelaciones progresivas que modifican retroactivamente la comprensión de los eventos presentes.
Esta técnica narrativa crea una tensión epistemológica constante. El espectador es continuamente obligado a reconsiderar no solo quién sea el culpable, sino también la naturaleza misma de la culpabilidad y la inocencia. La mecánica dramática se desencadena con la muerte aparentemente fortuita de un sirviente, evento que transforma rápidamente la posada en un teatro de muerte donde los personajes comienzan a caer uno tras otro. Pero incluso aquí la película subvierte las expectativas. Las muertes no siguen simplemente una lógica serial, sino que revelan gradualmente una compleja red de venganzas cruzadas, culpas compartidas y justicias privadas que se remontan al asesinato sin resolver de toda la familia Qiao ocurrido 15 años antes. La revelación postcréditos y la ambigüedad final. Uno de los elementos más sofisticados de la película emerge en la escena postcréditos, que introduce un nivel ulterior de complejidad interpretativa capaz de voltear completamente la lectura de toda la obra. Esta secuencia final deja abierta la posibilidad inquietante de que el joven sobreviviente de la masacre de la familia Qiao, presentado durante toda la película como víctima traumatizada en busca de justicia, pudiera haber sido él mismo el asesino original de las niñas 20 años antes. Esta revelación ambigua transforma radicalmente la naturaleza de la narración. Lo que parecía una historia de venganza justificada por el trauma infantil se convierte potencialmente en la manipulación psicológica de un asesino que ha construido una identidad victimaria para enmascarar su propia naturaleza criminal. La película se niega a proporcionar una respuesta definitiva a este interrogante, dejando zonas de sombra deliberadas que obligan al espectador a continuar el trabajo interpretativo incluso después del final de la proyección. Esta ambigüedad no es debilidad narrativa, sino elección estética precisa. La película sostiene que la verdad, especialmente cuando se refiere a eventos traumáticos del pasado filtrados a través de memorias múltiples y contradictorias, permanece fundamentalmente irrecuperable en su totalidad. La venganza se revela potencialmente como otra capa de engaño, el trauma como posible performance, la víctima como verdugo enmascarado. El título mismo, The Truth is Murky, la verdad es turbia, encuentra aquí su justificación más profunda. Esta estructura abierta y problemática requiere un espectador activo, dispuesto a tolerar la incertidumbre y a comprometerse intelectualmente con las implicaciones morales de las diferentes interpretaciones posibles. La película evita deliberadamente la consolación del final resolutivo, dejando en cambio que las contradicciones persistan y que el espectador continúe interrogándose sobre la naturaleza de la verdad, la memoria y la justicia. Arquitectura temática y simbolismo. El corazón temático de la película gira alrededor del concepto de verdad como entidad escurridiza y multifacética, idea ya evidente en el título internacional elegido. La narración procede a través de continuas revelaciones que obligan al espectador a reconsiderar constantemente las propias suposiciones respecto a la identidad del culpable y las motivaciones de los personajes. Este enfoque refleja una visión epistemológica según la cual la verdad no es un dato objetivo por descubrir, sino más bien una construcción que emerge de la intersección de perspectivas múltiples y a menudo contradictorias. La película explora además temáticas relativas a la memoria traumática y su impacto transgeneracional. El joven protagonista encarna la figura del trauma encarnado, un personaje cuya entera existencia parece haber sido plasmada por un evento violento del pasado. Su búsqueda de justicia, que se transforma gradualmente en posible sed de venganza o tal vez en algo aún más oscuro, plantea interrogantes morales complejos sobre la naturaleza de la retribución y los límites de la justicia personal. La dicotomía entre apariencia y realidad constituye otro elemento temático fundamental. Cada personaje esconde su propia verdadera identidad detrás de una fachada construida, y la progresiva remoción de estas máscaras representa tanto un mecanismo de suspense narrativo como una reflexión sobre la naturaleza performativa de la identidad social. La posada misma, espacio liminal entre el mundo externo y un microcosmos aislado, funciona como arena simbólica donde las convenciones sociales colapsan y las verdaderas naturalezas emergen bajo la presión del peligro inminente. Realización técnica y lenguaje visual. Desde el punto de vista de la realización técnica, The Truth is Murky presenta elecciones estilísticas que han generado interpretaciones contrastantes.
La fotografía privilegia el uso de tonos pardos dominantes y ambientes caracterizados por iluminación tenue, creando una paleta cromática voluntariamente restringida que algunos críticos han interpretado como limitación productiva, mientras otros reconocen como elección estética deliberada y funcional. Analizada a través de la segunda perspectiva, la predominancia de los tonos pardos no es simplemente un expediente técnico, sino que constituye una estrategia visual coherente con los temas de la película. Estos colores cálidos pero desaturados evocan simultáneamente el pasado histórico, recordando la tonalidad de las fotografías de época, y un estado emocional de decadencia y corrupción moral. La iluminación prevalentemente crepuscular de la posada crea una dimensión claustrofóbica y atemporal que refleja perfectamente la condición psicológica de los personajes, atrapados entre presente y pasado, entre verdad y mentira. La elección de mantener muchas escenas en semioscuridad, lejos de ser una debilidad, enfatiza el tema central de la ambigüedad y la verdad oculta. Las sombras dominantes reflejan visualmente la imposibilidad de ver claramente, de distinguir con certeza entre inocencia y culpabilidad, entre víctima y verdugo. La fotografía se convierte así en metáfora de la condición epistemológica de los personajes y del espectador. Todos buscan ver claramente en un ambiente donde la luz es insuficiente, donde las zonas de sombra prevalecen sobre las certezas iluminadas. La duración total de 76 minutos coloca a la película en una zona intermedia entre el formato televisivo y el cinematográfico tradicional. Esta brevedad, más que representar una limitación, demuestra una notable economía narrativa. La película logra construir una estructura compleja, desarrollar subtramas múltiples y mantener tensión constante sin indulgir en dilataciones superfluas. El ritmo ajustado obliga al espectador a permanecer concentrado, impidiendo momentos de distracción que podrían hacer perder detalles cruciales para la comprensión del rompecabezas narrativo. La dirección de Xie Xiaofeng muestra un enfoque que equilibra narración verbal y demostración visual. Aunque algunos han criticado el uso de voiceovers explicativos, esta elección puede leerse como reconocimiento de la complejidad de la trama. Dada la estructura no lineal y las múltiples perspectivas, ciertas conexiones narrativas requieren explicitación verbal para evitar confusión total. La película acepta el riesgo de parecer menos cinematográfica en sentido estricto con tal de mantener la claridad necesaria para la fruición de su arquitectura narrativa compleja. El elenco y las performances interpretativas. El ensamble actoral reúne intérpretes relativamente jóvenes y menos conocidos por el gran público, elección coherente con el presupuesto limitado y con el formato de la producción web. Jia Zi interpreta el personaje de Fang Qiying, figura central alrededor de la cual giran muchas de las dinámicas narrativas. Xie Xixin da vida a Luo Zhen, mientras Han Chengyu interpreta a Li Jingran. Zhang Fei y Yesiniu, este último en el rol de Cheng Fulai, completan el núcleo principal del elenco junto a Cheng Zhen en el rol de Duan Chang'e. Particularmente digna de nota es la performance del joven actor que interpreta al asesino o presunto tal, quien ofrece la que muchos consideran la mejor interpretación de todo el elenco. Su personaje requiere un control interpretativo extremadamente sofisticado. Debe encarnar simultáneamente la vulnerabilidad de la víctima traumatizada y, potencialmente, la peligrosidad calculada del manipulador psicópata. Esta ambigüedad fundamental del personaje se logra a través de sutiles modulaciones expresivas que permiten al espectador oscilar continuamente entre empatía y sospecha. El actor logra mantener esta tensión interpretativa sin resolver nunca definitivamente la cuestión de la verdadera naturaleza de su personaje. Sus performances en las escenas de los flashbacks, donde podría ser tanto víctima inocente como verdugo oculto, demuestran una capacidad de habitar la ambigüedad que es esencial para el funcionamiento de toda la estructura narrativa. Sin esta interpretación matizada y técnicamente controlada, el final abierto de la película correría el riesgo de parecer arbitrario más que profundamente inquietante. La ya mencionada Liu Xinyu asume un rol particular no solo por su inversión productiva sino también por su presencia escénica. Todo el elenco demuestra un compromiso genuino al servicio de un guión complejo que requiere a los actores gestionar revelaciones progresivas sobre la verdadera identidad de sus personajes, manteniendo credibilidad tanto en la versión inicial como en la revelada de sus naturalezas.
Recepción crítica y polarización del público. La recepción de la película ante el público y la crítica china se ha revelado profundamente polarizada, configurando The Truth is Murky como un producto divisivo que ha generado reacciones intensas y contrastantes. Esta división crítica es en sí misma significativa, testimoniando que la película posee una identidad artística fuerte capaz de provocar respuestas emocionales e intelectuales marcadas más que la indiferencia típica de los productos genéricos. Del lado positivo, una parte consistente del público ha apreciado la complejidad de la estructura narrativa multinivel y la gestión sofisticada de las revelaciones progresivas sobre la identidad y las motivaciones de los personajes. La capacidad de la película de mantener el interés a través de giros genuinamente sorprendentes e inversiones de perspectiva se reconoce como punto fuerte, particularmente por aquellos espectadores que se han acercado a la obra con la paciencia y atención requeridas por el género investigativo complejo. Estos espectadores reconocen en la película una ambición narrativa que trasciende las fórmulas estandarizadas del thriller serial, apreciando precisamente aquellos elementos que otros han criticado: la ambigüedad final, la no linealidad de la narración, la multiplicidad de subtramas personales. El aprecio se extiende también a los aspectos técnicos y estilísticos. La fotografía caracterizada por los tonos pardos y la iluminación crepuscular se lee como elección estética coherente que crea una atmósfera claustrofóbica y atemporal esencial para el funcionamiento temático de la obra. La ambientación histórica en el Shanghái de la República de China y la representación de la posada como espacio decadente y museístico se reconocen como elementos que enriquecen significativamente la dimensión simbólica de la película. Sin embargo, existe también una corriente crítica significativa que ha expresado insatisfacción. Los comentarios negativos registrados en las plataformas de streaming y en las redes sociales chinas, a menudo resumidos en la expresión "Tui Qian", literalmente, devuelvan el dinero, denotan un sentido de decepción respecto a las expectativas creadas por el material promocional. Las críticas más severas se refieren a lo que se percibe como un recurso excesivo a elementos de naturaleza sensacionalista, considerados no funcionales al desarrollo dramático sino más bien insertados para atraer visualizaciones a través de estrategias de marketing agresivo. Esta polarización refleja probablemente diferencias fundamentales en las expectativas del público respecto a qué constituye un thriller de calidad. Mientras algunos espectadores buscan narraciones lineales con resoluciones claras y consoladoras, otros aprecian la complejidad, la ambigüedad y la demanda de participación intelectual activa. La película parece haber satisfecho plenamente al segundo grupo mientras ha frustrado al primero, creando esa división crítica que a menudo caracteriza obras que asumen riesgos artísticos más que adherirse a fórmulas seguras. Este éxito inmediato en términos de visualizaciones demuestra la eficacia de las estrategias de lanzamiento y la capacidad de interceptar el interés del público. Los datos cuantitativos de visualización, aunque no traduciéndose necesariamente en consenso crítico unánime, testimonian que la película ha sabido crear expectativa y curiosidad en el público de la plataforma, resultado no desdeñable en un mercado altamente competitivo. Contexto industrial y tendencias del cine web chino. La experiencia de The Truth is Murky se inserta en un momento de transformación significativa para la industria cinematográfica digital china. En los últimos años, las plataformas de streaming han invertido considerablemente en la producción de contenidos originales, creando un ecosistema paralelo al de las salas cinematográficas tradicionales. Este desarrollo ha abierto oportunidades para cineastas emergentes y para proyectos de presupuesto variable, democratizando parcialmente el acceso a la producción cinematográfica pero generando también nuevos desafíos en términos de calidad y diferenciación del producto. El fenómeno del Wangda representa una categoría específica caracterizada por producciones realizadas principalmente para el consumo online, a menudo con presupuestos inferiores respecto a las producciones cinematográficas tradicionales pero con una notable variedad cualitativa. Mientras algunas películas web alcanzan estándares técnicos y narrativos comparables a las producciones para sala, otras permanecen ancladas a fórmulas más comerciales y estandarizadas. La coexistencia de estos diferentes enfoques crea un panorama heterogéneo donde el público debe navegar entre ofertas de calidad muy variable. El éxito o el fracaso de producciones como The Truth is Murky
tiene implicaciones que van más allá del título individual, influenciando las decisiones de inversión futuras de las plataformas y modelando las expectativas del público respecto a qué constituye un producto web de calidad. La tendencia reciente hacia producciones web más ambiciosas, con elencos estelares y presupuestos significativos, crea un estándar en evolución respecto al cual las producciones más modestas son inevitablemente confrontadas. Reflexiones conclusivas, cine de género y ambición autoral. The Truth is Murky emerge como un caso de estudio significativo que trasciende su aparente modestia productiva para plantear cuestiones fundamentales sobre la naturaleza del cine digital contemporáneo y las posibilidades expresivas del thriller psicológico. La película demuestra cómo productores independientes y talentos emergentes pueden utilizar las plataformas de streaming no simplemente como vehículos comerciales sino como espacios para experimentación narrativa y estilística genuina. La inversión personal de Liu Xinyu simboliza una tendencia más amplia hacia la democratización productiva, permitiendo a jóvenes artistas asumir roles activos en la creación de contenidos más que limitarse a interpretar roles asignados dentro de estructuras productivas tradicionales. Este modelo de producción, aunque comporte limitaciones de presupuesto, ofrece también mayor libertad creativa y la posibilidad de realizar visiones personales que difícilmente encontrarían financiamiento en los circuitos convencionales. Desde el punto de vista artístico, la película representa un intento ambicioso de elevar el thriller digital chino más allá de las fórmulas estandarizadas. La elección de construir una narración compleja que requiere participación activa del espectador, de dejar ambigüedades irresueltas, de explorar temas morales difíciles sin ofrecer respuestas consoladoras, testimonia una ambición autoral que merece reconocimiento independientemente del juicio final sobre el logro global de la obra. La polarización crítica que la película ha generado no debería leerse simplemente como síntoma de defectos, sino más bien como indicador de una propuesta artística que asume riesgos. Las obras más interesantes del cine de género son a menudo las divisivas, que generan discusiones apasionadas más que consenso tibio. El hecho de que algunos espectadores hayan encontrado la película una obra maestra mientras otros la han rechazado sugiere que la obra posee una personalidad distintiva y hace elecciones estéticas precisas más que buscar complacer a todos a través del compromiso.